Y todo empezó con una sola persona. Era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Satanás. Aparte de Lucifer, hubieron ángeles que apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino, y así trataron de reconciliar al descontento Lucifer con la voluntad de Dios. Cristo era y es el Hijo de Dios, ha sido el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios desde antes de que fueran los ángeles creados. Había sido uno con el Padre, su supremacía tan llena de bendiciones para todos aquellos que estaban por debajo de su benigno dominio. Siempre estuvo a la diestra del Padre, su supremacía tan llena de bendiciones para todos aquellos que estaban bajo su benigno dominio. No había sido hasta entonces diputado. La armonía que había en el cielo nunca había sido interrumpida. ¿Por qué? ¿Por qué ahora había de haber discordia? Con gran misericordia, por su divino carácter, Dios había soportado a Lucifer por mucho tiempo. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo, al principio, no entendía la naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión de sus pensamientos y las imaginaciones que habían en su mente. Sin embargo, no los desechó. Se hizo cuanto esfuerzo podía sugerir la sabiduría y el amor infinito. Se probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía con su rebeldía. Lucifer quedó convencido de que estaba en el error. Vio que Jehová era justo y era perfecto en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Los estatutos de Dios son justos y él debía reconocerlos como tal. De haberlo hecho, podía salvarse a sí mismo y a muchos ángeles. Todavía no había desechado completamente la lealtad de Dios. Aunque él había abandonado su puesto como querubín protector, si él volvía a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con el lugar que se le había asignado en el plan de Dios, habría sido restablecido en su puesto. Había llegado el momento de la decisión final, decidir entre someterse a la divinidad de Dios o continuar con su rebelión. Casi dejó volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio tan grande para quien había sido honrado tan altamente el tener que confesar que estaba en el error, que sus ideas y propósitos eran falsos, y someterse a la sabiduría que había estado presentando como injusticia. Un creador pasivo, piadoso, que deseaba manifestar piedad ante Lucifer y sus seguidores, pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer señaló la generosidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él y dedicó de lleno el gran conflicto contra su creador. Así, Lucifer, el portador de luz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos, el destructor de aquellos que el Señor había encomendado para su dirección y su cuidado. Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó como esclavos engañados y prometió a todos los que se entraran en sus filas un gobierno nuevo donde todos serían libres. Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. El que los creó podía vencerlo y castigarlo por su rebelde osadía. Ningún ángel podía rebelarse ante la ley de Dios tan sagrada como Dios mismo. Muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de sus desafectos. Pero Lucifer tenía otro engaño preparado. El poderoso rebelde había declarado que los ángeles que se habían unido a él habían ido demasiado lejos para retroceder, que él estaba bien enterado de la ley divina y que Dios no los iba a perdonar. Declaró que todos los que se sometieran a la voluntad de Dios serían despojados de su honra y degradados. En cuanto a él se refería, estaba dispuesto a no aceptar la autoridad de Cristo nunca más. Es cierto que Satanás había ido muy lejos. Ellos tenían esperanza, pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de la libertad los dominase por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divina fueran rechazados por completo, hasta que el espíritu de desafecto se convirtió en una activa rebelión. Era necesario que sus planes se desarrollaran en toda su plenitud, para que su verdadera naturaleza y tendencia fueran vistas por todos. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado y amado por los seres celestiales, y su influencia sobre ellos era altamente poderosa. El gobierno de Dios no solamente incluía a los habitantes del cielo, también a todos los mundos y a los que habitaban en ellos. Lucifer llegó a pensar que si arrastraba a los ángeles en su rebelión,
podía también arrastrar a todos los mundos. Él había presentado su punto de vista austrantemente, haciendo uso de su sofisma y engaño para llegar a su conclusión o a sus fines. Puede ser. Todo cuanto hacía estaba bien revestido de misterio, que para los ángeles era muy difícil poder revelar la verdadera naturaleza de sus obras. Hasta que ésta no estuviera totalmente desarrollada, no podría manifestar cuán mala era, ni su desafecto sería como rebelión. Aún los ángeles reales no podían discernir bien su carácter, ni ver a dónde se encaminaba su obra. Por tanto, era necesario demostrar a todos los ángeles y a todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y perfecto. El verdadero carácter del usurpador y sus verdaderos objetivos debían de ser comprendidos por todos. Debía dársele suficiente tiempo para que se revelaran por medio de sus propias obras divinas. Dios le permitió presentar la naturaleza de sus pretensiones para que se viera el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. Su propia labor había de condenarle. Satanás había dicho desde el principio que no estaba en rebeldía. El universo entero habría de ver el engañador desenmascarado. Aun cuando Satanás había sido arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo había aniquilado, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que Él es justo y misericordioso. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender las consecuencias del pecado, no podría discernir la justicia de Dios en destruir a Satanás. Si Dios hubiese eliminado inmediatamente a Satanás, los demás ángeles no hubiesen adorado a Dios por amor, sino por temor. La rebelión de Satanás habría de ser una lección para todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres celestiales, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecados y sufrir sus consecuencias. Cuando la tierra fue creada, Satanás vio una oportunidad de su gobierno, y como podemos contemplar, se le entregó un gobierno donde se vio con pura claridad los designios de Satanás, pura destrucción. Pero el Hijo de Dios, a pesar de ser cuestionado por Satanás, este ser eterno se humilló y se rebajó de tal manera que demostró que verdaderamente es un Dios de amor. Todo el universo lo entendió. Ahora solo faltas tú por unirte a la fiesta de la vida eterna. No quiero reír, ya comencé a reír. Siri, ¿cómo hago una intro para un video? Ahora ya está pensando. Siri, ¿cómo hago una intro para un video? Esto es lo que encontré. Pasa en YouTube, ¿cómo hacer una intro para el canal de YouTube gratis? Ah, eso no importa. Ok. Tengo que ser yo mismo. Hola.